Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todas y todos. De a poquito se van sumando todos a este webinar y que es, por decirlo de alguna manera, una actualización a partir de lo que ha ocurrido en las últimas semanas de la visión que hacemos mensual a los clientes, que es mucho más completa, mucho más profunda y habla de los fondos, etcétera, pero acá estamos sacando algunos extractos precisamente relacionados a lo que ha sido el desarrollo de esta guerra comercial, cómo van las cosas y qué podemos esperar de cara al futuro. Así que sean todos bienvenidos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, cofundador de la empresa y bueno, con harta experiencia ya, hartas canas relacionado al mundo de las inversiones. Y Fernando, gerente de planificación financiera e inversiones, eh, sin canas, pero bueno, dejémoslo para después las bromas aparte, Fernando. Está Eh, desactualizado ya ese Sí, currículum, tío. sí, y tiene aparte algunas cosas más interesantes que han pasado en el último tiempo, así que como un premio que te ganaste, así que bien. Sí. Pero bueno, más allá de las presentaciones que siempre son necesarias, vamos a hablar hoy día un poquito de la situación en la que estamos, ya transcurrido varias semanas de lo que ha sido esta guerra comercial. Yo creo en gran medida implementada y que ha generado muchas cosas en este mes de abril, que ya estamos casi cerrando. Obviamente esto tiene repercusiones macroeconómicas, son las que finalmente darían sustento a cómo evolucionen los mercados de cara al futuro. Así que por supuesto que nos vamos a detener harto a hablar de esos aspectos macro y consecuencias. A lo que a todos les importa, a lo que todos probablemente estén acá para vernos, es qué podemos esperar de cara al futuro, cuál es nuestra opinión. Nosotros constantemente tenemos un equipo que monitorea todo lo que va pasando con los mercados y tenemos reuniones constantes en un comité de inversiones en donde vamos analizando la situación y vamos tomando decisiones. Así que precisamente este lunes pasado tuvimos una de estas reuniones. No cambió mucho nuestra opinión, nuestra visión de cara al futuro, pero queremos compartirles, por supuesto, qué es lo que hablamos en esa reunión, en ese comité y qué es lo que estamos observando hoy día en los mercados. Y por último, dejar abierto para nuestras conclusiones y también para las preguntas que nos puedan hacer todos los que están participando hoy día. Bien, vamos entonces a la situación actual. Yo voy a comenzar hablando al respecto. Para los que nos siguen en la visión semanal de los mercados que lanzamos todos los días lunes en el canal de YouTube, pueden saber un poquito esta cronología, todo esto que ha ido ocurriendo y vamos, por supuesto, haciendo un repaso de lo que ocurre con los mercados cada día lunes. Pero la idea ahora es precisamente recopilar todo lo ocurrido en el último tiempo y de cierta manera eh, llegar a la situación en la que actualmente estamos. Esta es una tabla que nos entrega, como siempre lo menciono, este gran analista, Charlie Vilelo, que va subiendo mucha estadística en su cuenta de X, y en donde muestra, por ejemplo, todas las correcciones mayores al 5% desde el año 2009 a la fecha. Todos sabemos que el año 2008 se genera esta gran crisis financiera, crisis inmobiliaria, gran recesión en Estados Unidos, y de ahí en adelante hemos tenido varios momentos en los cuales los mercados han caído un poquito más de un 5% y pocos momentos, pocas situaciones en donde los mercados han caído más del 10% y lo que está remarcado en celeste azul, más del 20%. Y precisamente en esta oportunidad, desde febrero, 19 de febrero a el 7 de abril, tuvimos una corrección de máximo a mínimo del 21,3%. O sea, lo que se dice en el mundo financiero, cuando se genera una caída y esa caída es mayor al 20%, pasamos a un mercado bajista, que en estricto rigor duró pocos días porque rápidamente vimos una recuperación y por lo tanto raya para la suma. En este momento el mercado norteamericano desde máximo a los niveles actuales ha caído aproximadamente un 10%, lo cual no es nada del otro mundo, es algo absolutamente normal, más normal aún, entendiendo que venimos de
una situación de alzas sostenidas en la bolsa norteamericana y por lo tanto estamos en una situación de cierta manera de cierta estabilidad, ¿ya? Con harta turbulencia, con muchas noticias, con mucha volatilidad, pero ya de cierta manera, después de todo lo ocurrido, en una situación un poco más estabilizada y raya para la suma, corrección del 10% hasta este minuto. Todas estas correcciones que acá aparecen, es bien interesante esta tabla porque además de las caídas del mercado, al costado derecho aparecen las causas del por qué los mercados han caído en todas estas situaciones. Entonces, es importante también tener en cuenta ese aspecto. Y acá, básicamente, los titulares que dan cuenta de esta corrección, de esta caída, son las tarifas, los aranceles, esta guerra comercial y también el miedo, el temor, la preocupación respecto a una posible recesión global. Y obviamente esas recesiones globales vienen de la mano de lo que pase con Estados Unidos y la principal preocupación es si Estados Unidos cae en recesión o no. De hecho, uno de las grandes caídas del último tiempo, yo diría, desde el año 2022 en adelante, han sido por esta preocupación de una posible recesión, que no ha llegado y que ahora hay más antecedentes, más argumentos y mayor preocupación de que realmente podamos estar ahora sí a puertas de una recesión. Así que interesante siempre reconocer la historia, interesante que si a alguien le gusta invertir en renta variable norteamericana, pasan estas cosas, se dan estas correcciones, estas caídas, estas grandes caídas en algunos casos, pero es parte de lo que ocurre en los mercados. Y luego nos vamos a una situación bastante rara, por decirlo de alguna manera, porque a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años era que Estados Unidos siempre estuviera en el top de los mercados con mayores alzas. Siempre Estados Unidos venía con muy buenos retornos año contra año. De hecho, sin ir más lejos, 2023, 2024 fueron unos muy buenos años para la bolsa norteamericana. Estaba siempre en el top y ahora Estados Unidos está dentro de las 5 peores rentabilidades en lo que va del año respecto al mundo. Todo esto medido en dólares y en esta tabla también aparece Chile. Y Chile, que venía muy mal en los años anteriores, ahora está precisamente liderando esta tabla. Chile está en el 5º lugar, probablemente en estos últimos días subió un poquito más porque hoy día justamente el IPSA, la bolsa chilena, en pesos sí, alcanzó nuevos máximos históricos, cerrando definitivamente sobre los 8.000 puntos. Así que lo que años atrás era todo lo contrario, un Estados Unidos muy fuerte, un Estados Unidos liderando el ranking de alzas en las bolsas, y un Chile muy castigado, muy mermado por todo lo que habíamos vivido en los últimos años, se revierte esta situación y este año tenemos a un Estados Unidos, como decía anteriormente, cayendo en torno a un 10% en lo que va del año y un Chile subiendo en torno a un 20% en dólares. Así que ahí tenemos otros mercados. Otra cosa rara este año que ha ocurrido es que Europa ha andado bastante bien. Europa también había sido un mercado que en los últimos años había andado muy mal y Europa ha andado bien. Y también el mundo desarrollado, exceptuando a Estados Unidos, también ha andado bien, porque ahí tenemos precisamente a mercados como Europa, de hecho España subiendo más de un 26%, tenemos Alemania subiendo un 18%, Italia un 17%, tenemos varios países europeos que han andado muy bien este año, ¿ya? Así que eso para tener en cuenta, y lo que sí que sigue al debe, de cierta manera, son los mercados emergentes, a pesar de que China este año se ha recuperado un poquito. China este año está subiendo un poquito más de un 5%, en donde pesa mucho China en los mercados emergentes, pero el conjunto emergente no lo ha pasado muy bien este año, porque ahí precisamente tenemos otros países asiáticos como Tailandia, Taiwán, Indonesia, que han tenido retornos bastante decepcionantes. Y bueno, de todo esto sobre inversiones, sobre la actualidad de mercado, hablamos la visión semanal de los mercados y también, como siempre, dejarlo invitado a que nos sigan tanto en el canal de Spotify, ahora en Apple Podcast y también en el canal de YouTube para que vean todas las entrevistas que vamos haciendo junto a Fernando a los diferentes invitados que llevamos a nuestro podcast Mente Inversionista. Acá tenemos 2 invitados muy interesantes del último tiempo, un exfutbolista como el Chapita Fuenzalía y también a un gran profesor como es Roberto Bonifaz, que en el último tiempo ha aparecido en varios podcasts y se ha robado el cariño de mucha gente que le ha gustado cómo
transmite sus ideas, como explica, obviamente con mucha experiencia como profesor Roberto. Así que ahí viene nuevamente en pocos días más un gran podcast. Vamos a estar ahí teniendo a Roberto Bonifaz junto a Tomás Casanegra en un podcast que entiendo la próxima semana vamos a estar lanzando. Así que muy atentos al podcast Mente Inversionista. Bueno, y todo esto materializándolo en gráficos, que siempre es bueno mirar el contexto de lo que ha sido el desempeño de ciertos instrumentos, ciertos indicadores que monitoreamos de forma constante. Acá tenemos el S&P 500, que precisamente ahí se puede observar la fuerte caída, que es coincidente esa caída con lo que anteriormente había sido un fuerte techo en torno a los 4.800 puntos, ahora fue un piso en donde el mercado rebota, y ahora estamos en una situación interesante porque el rebote actual no tenemos, por supuesto, la bola de cristal y el poder saber si es que este rebote va a llegar hasta más o menos los niveles actuales o va a ir a buscar nuevamente los máximos. Lo que sí está claro es que desde un punto de vista técnico está ahora el Standard & Poor's 500 llegando a techos importantes. Techos por correcciones que se dan habitualmente en los mercados, como las correcciones de Fibonacci, que son importantes a tener en cuenta, y tenemos ahí un par de medias móviles que son también muy consideradas, como es la media móvil de 50 periodos, que es la línea azul, y la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja que sigue el precio. Entonces, en esta zona, en torno a los 5.600 puntos, hay fuertes techos que va a ser difícil poder superarlos con tanta rapidez o de manera relajada, por decirlo de alguna manera. Va a haber fricción, va a haber ventas en esta zona y va a haber seguramente una gran pelea que se va a dar en estos niveles. La dificultad es saber si es que vamos a ir a buscar nuevamente máximo o va a volver a buscar la parte inferior que hace algunas semanas atrás alcanzó precisamente el Standard & Poor's 500. Así que de eso obviamente que vamos a hablar más adelante en las conclusiones. Algo que también fue muy llamativo, que siempre es un indicador muy observado por el mercado, que es este índice de volatilidad VIX. Este índice de volatilidad VIX, en los peores momentos de esta caída de la bolsa norteamericana, alcanzó los 60 puntos y ese aumento es llamativo. Evidentemente destaca en los últimos años y precisamente esos aumentos en este índice de volatilidad VIX o índice del miedo subió muy fuerte para la pandemia el 2020, subió también muy fuerte el año pasado en agosto, que eso fue por una situación muy puntual por lo que ocurrió en Japón respecto a las tasas y algunas cosas muy particulares, y ahora subió de manera también bastante abrupta y cayó de manera rápida también, lo cual ese es un aspecto importante a tener en consideración porque cuando la volatilidad aumenta y cae de forma tan abrupta, tan rápida, también da cuenta de que quizás los temores se exageraron un poquito. Está por verse y vamos a ver si es que este índice de volatilidad VIX vuelve a caer a niveles bajos 20, que es cuando se dice que está todo tranquilo y el mercado puede volver a respirar de forma tranquila, o vuelve a superar niveles sobre 40, que son niveles más preocupantes de cierta manera. Así que siempre el índice de volatilidad VIX, cuando pasan estas cosas, es un indicador que hay que estar monitoreando porque da cuenta del temor del mercado o tranquilidad del mercado respecto a lo que está pasando con las acciones, en este caso norteamericanas. Otro aspecto muy importante a tener en consideración son las tasas de los bonos del Tesoro. Se dice, se especula que Donald Trump lo que más ha querido lograr con todo este discurso, con toda esta retórica, es intentar bajar las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de esto? En que Estados Unidos, sabemos, está muy endeudado. Y si está muy endeudado y las tasas son altas, tiene que pagar muchos intereses. Entonces, lo que quiere Donald Trump es precisamente bajar ese cargo por intereses y eso lo podría lograr eventualmente bajando las tasas de interés para refinanciarse a mejores tasas eventualmente. Entonces, este es un aspecto importante que al parecer estaría buscando la actual administración, pero
lamentablemente no salió como esperaban, porque precisamente lo que ocurrió en los peores momentos de esta situación es que las tasas aumentaron. ¿Y por qué aumentaron? Porque evidentemente se ha perdido la confianza en este discurso de Donald Trump, que ha sido muy criticado. Y ha sido criticado porque evidentemente las condiciones han cambiado drásticamente. Y es muy difícil cuando existe incertidumbre. Eso lo sabemos muy bien en Chile. Cuando las reglas no son claras, cuando no se sabe cómo puede cambiar las reglas del juego de cara al futuro, eso pasó en Chile con la Constitución, la inversión se aleja, la inversión se preocupa, la inversión necesita calma, necesita reglas claras. Y en este caso en particular, evidentemente que el cómo se levante en las mañanas Donald Trump puede representar un aumento de tarifa, una disminución de tarifa, y eso puede cambiar de la noche a la mañana de acuerdo al estado de ánimo del presidente de un país, del país más poderoso del mundo. Entonces, una empresa que hace inversiones por miles de millones de dólares no puede estar a la deriva de lo que se le ocurra a alguien en un día o en otro, y por lo tanto lo que hacen las empresas ante estas situaciones es decir, alejémonos un ratito, esperemos qué pasa, que se calme la marea, y ahí vemos qué hacemos. Entonces eso evidentemente que afecta, y Estados Unidos es un país que históricamente ha sido todo lo contrario. Es un país que históricamente las reglas han sido claras, que se sabe a qué atenerse, y por lo tanto, por eso es que también ha sido un país tan próspero, que ha crecido tanto en los últimos años y que es amado por las empresas para poder desarrollar sus negocios. Entonces, si eso cambia, cambia todo, cambia las reglas del juego, y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que ha perdido credibilidad Estados Unidos en el último tiempo, y los bonos del tesoro, que es pasarle plata a Estados Unidos, confiar en Estados Unidos, han perdido atractivo porque ya no se está confiando en Estados Unidos como se hacía hace algún tiempo atrás. Y eso es muy, muy, muy importante. Y eso yo diría que de hecho es mucho más preocupante la conversación que podamos tener respecto a eso, a las tasas. Siempre es más importante lo que pasa con las tasas que lo que pasa con el mercado accionario. Y por lo tanto, lo que ocurra con el mercado accionario más bien responde a lo que ocurra con Estados Unidos en aspectos más importantes como es las tasas y también como es el dólar. Y probablemente también en ese discurso de Donald Trump va en la línea de tratar de debilitar al dólar. Esta es otra manera encubierta de poder externalizar o exportar una situación económica difícil. Porque, ¿qué es lo que ocurre con el tipo de cambio? Acá en Chile todos lo sabemos de manera bastante gráfica, bastante fácil de comprender. Nosotros somos un país exportador, y siempre cuando el dólar sube, y siempre aparece en las noticias el comentario respecto a las consecuencias de lo que está ocurriendo con ese aumento del dólar, son los perjudicados, en general los consumidores. Cuando nosotros al importar muchos productos en Chile, bicicletas, computadores, autos, todos esos productos importados aumentan de valor con el aumento del precio del dólar. Pero cuando aumenta el dólar, lo que ocurre es que también ganamos competitividad, porque nuestras empresas exportadoras pueden beneficiarse por un dólar más alto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el peso chileno se está depreciando cuando el dólar sube. Y por lo tanto, ese peso chileno depreciado cuando el dólar sube hace que nosotros seamos más competitivos y que de cierta manera nos beneficiemos con esa depreciación de nuestro tipo de cambio, nuestra moneda del peso chileno. Es lo mismo que está haciendo hoy día Donald Trump: hacer caer a la moneda, al dólar, depreciar al dólar, para de esa manera sus empresas muy abiertas al mundo puedan ganar competitividad. Entonces, de esa manera también se logra un cierto equilibrio y se protege a ciertos sectores que podrían estar viéndose afectados por esta guerra comercial, pero se protege también, o se compensa más bien, con una depreciación del dólar para hacerse más competitivo a nivel internacional.
Entonces, por eso es que también el dólar index ha estado cayendo en las últimas semanas, rompe estos 100 puntos, que era un nivel importante de piso, y estamos ahora precisamente en la confirmación de esa caída y que eventualmente el dólar pueda seguir depreciándose de cara a las próximas semanas. Esto también es algo que hace mucho tiempo se habla en el mundo de los analistas, que el dólar estaba muy fuerte hace mucho tiempo, que tenía que depreciarse y por lo tanto también se está gatillando por estas razones esta debilidad del dólar, lo cual históricamente también suele ser algo muy favorable esa depreciación del dólar para, por ejemplo, los mercados emergentes. Para otro tipo de mercados que se vean beneficiados también es algo que históricamente ha ocurrido y por lo tanto también esto puede ser algo que compense a nivel global ese menor atractivo de Estados Unidos hacia otros mercados que se vean más beneficiados, como precisamente ha sido lo que hablamos un rato atrás, mercados emergentes, Chile o Europa, por ejemplo. Así que también está una válvula de escape y que da cuenta de que también en algunos momentos es bueno diversificar, invertir en otros mercados. Y lo que a muchos habían acostumbrado o mal acostumbrado, que era invertir solamente en Estados Unidos, ahora también está cambiando eso un poquito y esta es una de las razones de lo que está ocurriendo. Bueno, este webinar lo estamos haciendo de manera abierta. Muchas personas que probablemente no son clientes, también va a quedar el webinar disponible en el canal de YouTube para que todos lo puedan ver esta información. Vamos a seguramente estar haciendo más webinars en el futuro de coyuntura, de lo que está pasando en los mercados, así que desde ya pueden agendar una reunión de diagnóstico gratuita con nosotros para saber si es que nuestro servicio, nuestra planificación financiera les ayuda con su inversión y con muchas cosas más relacionadas a la planificación financiera, finanzas personales y todo lo que podemos ayudar a nuestros clientes. El link lo vamos a dejar en el chat, ahí lo están colocando, así que invitadísimos a que también puedan tomar una hora, una reunión de diagnóstico para tener también quizás otra opinión de lo que está pasando en los mercados y poder ayudarlos también en esa materia. Pasamos al segundo aspecto, que eran los aspectos macro a tener en cuenta, y ya estoy cansado, he hablado mucho, así que le doy el paso a Fernando para que nos cuente un poquito de lo que está pasando y acompañar un poco a esto que he hablado hasta ahora con estos gráficos. Sí, gracias, Sergio. Bueno, primero, saludar a todos. No había tenido la oportunidad de saludar, así que muchas gracias por estar acompañándonos. Y sin duda, la gran gracia de los mercados es que cuando tenemos estos movimientos alcistas tan tranquilizadores por mucho tiempo, estos golpes de volatilidad siempre vienen acompañados justamente de cambios en las reglas del juego. Eh, yo diría que el gran tema, sin saber exactamente, obviamente, cómo se puede hacer el desliz de lo que va a pasar en términos, si hay recesión, no hay recesión, exactamente cuánto va a impactar en la inflación, derivado de también al mismo tiempo recesión. Entonces, si bien hay una presión inflacionaria de las tarifas, por otro lado hay una presión, ¿cierto?, recesiva en menos consumo, entonces hay una serie de equilibrios nuevos a encontrar en todos los aspectos económicos, y eso es lo que finalmente genera el gatillante de volatilidad. O sea, todas estas certezas que veníamos viendo los últimos 2 años, hoy día se rompan y va a ir bailando, ¿cierto?, la volatilidad del mercado en relación a cómo se vayan nuevamente ajustando las piezas. El que se vayan ajustando las piezas no significa que el mercado va a sacar un 40%. El que se vayan ajustando las piezas significa que del pesimismo que quizás vivimos hace una semana y media, 2 semanas, al optimismo donde estamos hoy día, rápidamente podemos volver de nuevo al pesimismo y para volver al optimismo, eso en marcos temporales muy acotados. Entonces, siempre es importante el relato macro con el relato de precios, porque justamente me marca no solamente dónde estoy parado en términos de precios, sino también en qué contexto económico yo estoy parado. ¿Por qué me importa dónde estoy parado en el contexto económico? Porque diferentes instrumentos financieros funcionan mejor en diferentes entornos macroeconómicos. ¿Cuáles son los entornos macroeconómicos? El primer entorno siempre va a ser, desde lo más bajo a lo más alto, la expansión temprana. O sea, después de una gran recesión, venimos a esta etapa de, como le dicen algunos,
los brotes verdes, empezamos a ver buenas cosas, empezamos a crecer, se bajan las tasas de interés, las economías empiezan a crecer fuerte, vuelve el consumo, vuelve la inversión, hay optimismo. Después pasamos a una etapa que se llama la etapa tardía de expansión, donde, no, volviendo al ejemplo del COVID, cuando ya nos gastamos la plata en los retiros y empiezan a salir números súper candentes, empieza a subir la inflación de forma bien radical, con muy buenos datos, y al mismo tiempo empiezan los bancos centrales a quitar los estímulos que se utilizaron para justamente apalancar la economía. Después entramos en una etapa recesiva temprana, que es un poquito de debilitamiento, pero al mismo tiempo acompañado con estas restricciones financieras, tanto por las tasas como por otros tipos de políticas. Y después, naturalmente, entramos en una recesión tardía o la última etapa de la recesión, cuando justamente ya entramos en números malos, poca demanda, poca consumo, poca inversión, mucho pesimismo, y finalmente en ese entorno también pasan diferentes cosas. Entonces, en cada uno de estos 4 eslabones, no es que uno pase de todas las etapas de forma cíclica, uno puede ir bailando un poquito entre etapas también. O sea, estoy en recesión temprana, vuelvo a la última etapita de expansión porque se volvió a estimular la economía y ahí uno puede ir jugando. Pero hay estudios que justamente muestran que el dólar, la renta variable, si es emergente, desarrollado, o Estados Unidos, las tasas, los commodities, los diferentes clases de renta variable, momentum, más tecnología, más defensivo, etcétera, funciona de mejor forma en estos diferentes ambientes macroeconómicos. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los aspectos macroeconómicos para justamente saber cómo ir diversificando los portafolios en estos entornos. ¿Ya? Sé que acá un pequeño resumen de justamente qué está pasando con los entornos más importantes a nivel global en el mercado financiero. Por supuesto, ya habíamos analizado la parte más técnica de Estados Unidos, pero a nivel macro financiero, Estados Unidos sigue siendo y va a seguir siendo, aunque digan que se está perdiendo el fortalecimiento institucional, quizás, claro, en 20 años más, 30 años más, pero hoy día, hoy por hoy, rige al mercado financiero el crecimiento o la recesión de Estados Unidos. Si Estados Unidos anda bien, contagia, pero si Estados Unidos anda mal y el resto del mundo anda bien, igual contagia y el resto del mundo empieza a andar mal. O sea, es un contagiador innato, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo bien burdo, pero Chile, si está en recesión, al mundo le importa un bledo, y si Chile está creciendo, también le importa un bledo. O sea, Chile no mueve el mercado global. Estados Unidos sí lo mueve. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante poder saber bien qué está pasando en este país. Entonces, hemos visto que desde diciembre a la fecha hay señales de debilitamiento, antes de las tarifas, de hecho, de debilitamiento en algunos indicadores adelantados que estaban mostrando alguna como saturación, por así decirlo, o sea que ya estaba llegando el último esfuerzo y ya estaba empezando a decrecer en términos del comportamiento de la economía norteamericana. Desde cosas tan básicas como el consumo hasta cosas más importantes como, por ejemplo, la mora en las tarjetas de crédito, la baja inversión, al mismo tiempo colocaciones nuevas de crédito, al mismo tiempo expectativas que venían desacelerándose, creación de nuevos puestos de trabajo, que es no una caída importante en términos recesivos, pero ya una desaceleración también. Entonces veníamos con una economía desacelerándose, que es distinto a una recesión, una desaceleración. Y ahora con estos desafíos geopolíticos como que fue un catalizador para de esa desaceleración que venía naturalmente, sin grandes noticias, sin grandes cosas raras, aceleró los riesgos recesivos. ¿Ya? Entonces, justamente hoy día nos pilla parados esto, con una economía que venía desacelerándose de forma natural, porque al mismo tiempo veníamos con una política monetaria que venía restrictiva para controlar la inflación, por ende ya se estaban ajustando el cinturón de seguridad en términos que más restricción finalmente monetaria, y eso hace que finalmente se gatille todo este pánico en la primera instancia y después volatilidad excesiva tanto al alza como a la baja, porque aumentaron finalmente de forma muy drástica las probabilidades de recesión. Hay millones de encuestas, pero finalmente las probabilidades de recesión, sea encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, aumentaron. Antes del Liberation Day, si bien habían analistas que pensaban que este año iba a ser difícil, el gran consenso del mercado pensaba que iba a estar todo bien, que iba a ser un año súper bueno, que el S&P iba a tener una expansión de utilidades en torno a un 10%,
que las pequeñas empresas con todas las políticas de Donald Trump iban a crecer casi en un 20%, y todo eso se desmoronó con el libre derecho. Ahora, ¿en qué porcentaje o qué profundidad se va a desmoronar esto? Eso es la incógnita que yo creo que todavía no está tan claro. Hoy día el mercado sigue un poco sesgado a de que todo va a estar tranquilo. Y de hecho todavía piensa que no van a haber contracciones en las utilidades de las empresas en Estados Unidos el 2025 y van a volver a crecer fuerte el 2026. Y que puede ser distinto porque siempre estamos en una recesión. En media, las utilidades de las empresas norteamericanas caen entre un 13 a un 15%, se contraen. O sea, si tenía 10, cayeron un 15. Y eso significa que perfectamente, por ejemplo, el S&P puede volver a los 4.800, 4.500 puntos. ¿Ya? Europa, que si bien como en la parte más real, o sea, la economía real viene súper golpeada, sin crecimiento, y viene muy retardado, han ido migrando flujos de Estados Unidos a Europa y ha hecho impulsar a Europa. Pero si uno lo mira en términos de la realidad de Europa, está igual o peor que Estados Unidos, pero venía un poco rezagado y al parecer fue generándose un poco momentum en ese sentido, y un poco ver lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania. El DAX estaba, antes de todo el Liberation Day, obviamente, estaba en la parte alta en términos de precios, o sea, estaba rompiendo máximos históricos. Del mismo tiempo, Alemania, en términos de PIB, estaba en recesión. Y eso muestra que también hoy día en Europa en general hay un descalce, por así decirlo, de lo que te dice, está diciendo la macro con lo que está en precio. Y obviamente era ¿por qué? Porque como venía muy rezagado, y no rezagado porque sí, sino también porque el sector manufacturero global venía golpeado el 2022-2023, recién el sector manufacturero global venía empezando a impulsarse. Alemania empezaba a crecer, China estaba empezando a ver de nuevo los brotes, Asia en general también con buenos números. Entonces todo el sector manufacturero estaba saliendo de una recesión técnica que había vivido el 2022-2023, se estaba cambiando esa tendencia el 2024 y ahora viene de nuevo este golpe que de la subidita que venía parece que se volvió a enfrascar nuevamente en desafío. Y ahí está finalmente el desafío. Europa y China, y Asia en particular, están muy golpeados por la guerra comercial. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que dividir países en tres tópicos, tenemos países que son consumidores, Estados Unidos, 70% de su PIB o de su crecimiento viene derivado de servicios. Hay países que generan productos de valor agregado, Alemania, China, Corea del Sur, Taiwán, y así sucesivamente. Y hay países que son productores de materias primas netas como Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. La guerra comercial es la pelea entre el consumo, que es Estados Unidos, versus el productor de valor agregado, que es un China, que es una Alemania, que es un Francia, que es un Italia, que es un Japón, que es un Vietnam. Todos los países que estamos fuera de eso, que somos Chile, Brasil, etcétera, quedamos como fuera del margen, un poco. Porque justamente la pelea de Donald Trump es traer nuevamente plantas productoras a Estados Unidos. No puede de la noche a la mañana pensar voy a hacer cobre, si el cobre no hay en Estados Unidos, no tiene nada que hacer contra eso. Pero sí puede traer las fábricas de autos, puede traer las fábricas de chip, etcétera, a Estados Unidos e incentivar eso. Entonces, todos los países productores de materias primas esenciales y no esenciales, especialmente las de alimentos, o sea, no tienen nada que ver, como Brasil, por ejemplo, han sido menos golpeados si uno la ve versus otros como los productores que finalmente son muy sensibles. ¿Ya? Y China, obviamente, dentro de esa lógica que viene con números muy castigados y nos llama mucho la atención a nosotros por también la parte fundamental de las empresas chinas que vienen con números baratos, eh, venía también con un pseudo viento en popa, con mucho estímulo que se espera que también se ejerza. Si uno mira los indicadores del M1 de China, saltaron de la noche a la mañana de forma muy agresiva. Se decía que en China, o se dicen más que se decía, en China se generó una bazuca de estímulo. Y justamente después de esa bazuca sale la guerra comercial y también un poco se diluye todos esos esfuerzos, quizá, por, ¿cierto?, justamente apalancar o nuevamente estabilizar el mercado que venía muy golpeado. China desde el 2021, que viene en una desaceleración importante. O sea, desde el 2021, si uno mira cualquier gráfico de crecimiento, China siempre crece al 5, pero si uno mira otros gráficos que son más reales de lo que está pasando, el pic fue el 2021 y desde ahí hasta el 2024
fue constantemente bajando, 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 bajando. Y eso uno después si lo mira en términos de la bolsa, un poco refleja justamente ese hecho. Eh, y China, que es un ahorrador neto, tiene mucha potencia de ahorro, a diferencia de Estados Unidos, que es un deudor neto, justamente se esperaba hace mucho tiempo que inyectara plata para que volviera a estimular. Y China se demoró mucho en ese proceso, y justamente desde enero a la fecha lo estaba haciendo. Llegó esto, y si uno mira el gráfico de justamente el MCI, que es el índice de acciones chinas que cotizan en el extranjero, no en el interior, pero si también uno mira ese otro, que son las de interior también, justamente hay un rally súper importante que llegó justamente hasta el Liberation Day, después se cayó un 20% en un par de días. Porque justamente está el conflicto directo, en verdad, con China, y el restante, si bien también es un conflicto directo, el más fuerte es con China, finalmente, esa pelea China-Estados Unidos que sigue siendo importante. Era lo que desde noviembre a la fecha venía como relato, y que si uno miraba los diarios, las revistas y todo el- la prensa amarillista, el establishment que uno podría decir de Estados Unidos, te recitaba por todos lados que la historia de Donald Trump, con un gobierno republicano unificado, iba a prometer políticas súper expansivas, iba a mejorar el déficit, iba a aumentar la inversión en tecnología, iba a hacer un montón de cosas buenas que iban a terminar impactando en las empresas tecnológicas, en las empresas de small cap y en las empresas industriales y banqueras. Si uno ve el comportamiento de todas esas empresas desde que salió elegido Donald Trump, esas son las que más han sufrido, eh, contrariamente hablando. ¿Y por qué? Porque justamente todas estas cosas que está haciendo, que pueden ser para 10 años más con un fin mejor, que finalmente ese tablero de ajedrez quizás más difícil de descifrar, pero hoy día en el corto plazo son riesgos inflacionarios, y que aunque hagan recortes, esos recortes son mucho menores al mayor déficit que se va a generar. O sea, el generar estímulos, bajar impuestos, aumentar las tarifas, son inflacionarias, generan déficit, y al mismo tiempo no vas a poder recortar tanto los gastos para complementar ese déficit. Si fuera tal como lo recita, no es un buen presagio. El problema, y lo que uno nunca sabe, y ahí un poco tomando las palabras de Sergio que decía, depende cómo se levanta de ánimo, más que cómo se levanta de ánimo, es que muchas veces, como un negociador innato y simple de cabeza, muchas veces, habla mucho más de lo que en verdad va a hacer. Y todas estas retóricas que pueden sonar agresivas, muchas veces simplemente son para negociación hostil, pero por detrás no se quiere llegar a eso, sino es un medio para llegar a otras cosas. Entonces, claro, el discurso muchas veces que el mercado lo toma a la ciencia cierta puede terminar siendo otra cuestión nada que ver. Si uno se acuerda del 2018, que también fue la guerra comercial, todo lo que terminó haciendo finalmente no terminó haciendo nada. Entonces, o muy poquito. Ahora fue medio excesivo, quizás termine siendo un poquito más, ¿no? Esas son justamente las peleas que también el mercado al principio decía, bueno, Donald Trump el 2016, 17, 18 dijo las mismas tonteras, puso las mismas cuestiones y después no hizo nada. Entonces va a ser lo mismo. Un poco trató de jugarle el bluff, y este salió pegándole fuerte, quizás se le pasó de mano, y ahora está volviendo a hacer a regular, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? De que uno nunca sabe qué pasa finalmente al interior de ese gabinete. Es muy difícil especular con eso. Y lo único que uno sabe es que esto genera volatilidad. Volatilidad tanto al alza como a la baja. Y volviendo a otros tipos de impacto, obviamente el impacto Rusia-Ucrania ya pasó a segunda línea, y la crisis en Medio Oriente también pasó bastante al olvido, porque obviamente hoy día toda la línea que es la guerra comercial, ¿cierto? Se tomó el noticiero. O sea, es cosa de ver lo que Bloomberg todo el día hoy día, y entrevista, tanto de el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, la vocera, los panelistas, etcétera, hablan todo el día de la guerra comercial. Y dicen A y dicen B, y los chinos dicen que no hablan con Trump, y Trump dice que habló con los chinos, y después nuevamente salen los chinos diciendo A. Entonces al final es un pool de información, y todos sabemos que los medios de comunicación son el medio simplemente para poner la presión al contrincante, no es una fuente de información real, porque es un medio simplemente para presionar al de al lado, y se usa mucho eso tanto en la política como en el mercado financiero.
Es el medio para tratar de negociar, es el medio para tratar de fregarse al lado, y esas cosas finalmente escapan de lo que uno puede presagiar. ¿Cómo impacta todo esto finalmente en los activos financieros, que es clave, ¿cierto?, para tomar decisiones, ¿cierto? En términos de los bonos, que es la renta fija, los activos seguros, claramente hoy día, no solamente por el escenario donde estamos, ya que eso que entender que es imposible saber exactamente qué va a pasar quizá en 6 a 12 meses, pero sí es importante saber dónde estamos hoy día parados. Hoy día, prestarle a empresas de mala calidad versus prestarle a empresas de buena calidad, especialmente en Estados Unidos, y también acá de repente pasa en Chile, por eso hay que ser selectivo con los fondos, no paga más. O sea, si yo le presto al Banco Santander a UF 2,5 y le presto a Falabella a UF más 2,8, no me paga lo suficiente más para correr ese riesgo. Y sí en algunos activos en particular, y por eso hay que ser muy selectivo en los fondos, ¿ya? Entonces, hoy día, particularmente en todo lo que es afuera, se privilegia los bonos gubernamentales y los corporativos de alta calidad, y especialmente de mercados desarrollados, y acá en Chile, también particularmente pensando en bonos bancarios, bonos de empresas de alta calidad, y donde se ven oportunidades interesantes, son en los fondos que están en calidad media alta, que son los famosos fondos con diversificación en bonos A, ¿ya? Que también ahí hay spread interesante, que estamos hablando de UF más 3,5, UF más 3,8, y ahí los fondos más high yield en Chile, a diferencia del mundo, los high yield en el mundo están totalmente casi pagando lo mismo que los gubernamentales, acá en Chile están todavía pagando 10, 11% los high yield, y eso sigue siendo atractivo. O sea, claramente si yo presto al 7 versus al 11, hay un premio de retorno atractivo que es este 4% extra. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, para prestarle al gobierno, le presto al 4,5 y high yield es 5,5. O sea, ¿para qué voy a prestarle a high yield que si hay una crisis se va a caer un 30%, cuando le puedo prestar, especialmente si hay escenarios de riesgo, le puedo prestar al gobierno, tanto a plazos cortos si soy muy conservador, a plazos más medianos, si quiero cubrir riesgos de mis carteras accionarias, y voy a tener mejores retornos. El dólar, el dólar, si uno hace la comparativa de los últimos, desde que se generó este Liberation Day, hay un fortalecimiento a la par contra las monedas desarrolladas y hay una volatilidad excesiva contra las monedas emergentes, ¿ya? Si uno se fija, por ejemplo, en el peso chileno salió a casi lucas, después cayó fuerte y hoy día está transando con una volatilidad muy excesiva que de repente está en 9,37, después salta a 9,50, después baja a 9,30, después sale a 9,70. O sea, no hay una clara tendencia, sí hay mucha volatilidad, que justamente en todas las monedas emergentes, si uno lo ve, pasa eso. Desde el real brasilero, desde el peso chileno y así sucesivamente todas las monedas emergentes. ¿Qué esperar a futuro? Que es una pregunta clave. Si yo me quiero exponer a bolsa norteamericana, tengo que comprar dólares, ¿cierto? Y hoy día estamos a 9,40 aproximadamente en promedio. Entonces, ¿qué me prepara a futuro? Va a depender de el nivel de riesgo que exista en los mercados. ¿Y por qué es importante saber? Si el mercado financiero no entra en una recesión, sino en una contracción leve, lo más probable es que tengamos un dólar que se vaya debilitando, primero en estas monedas desarrolladas y después se contagie a todas las monedas emergentes. Y al mismo tiempo va a haber espacio quizás para que se relajen un poquito las tasas. Si hay una contracción fuerte, primero va a debilitarse el dólar, pero después va a haber un shock, que normalmente pasa cuando hay una crisis fuerte. Me estoy hablando de una crisis fuerte. Que hay un shock en la economía, salta el dólar muy fuerte arriba porque se genera esa presión de riesgo y después cae como montaña rusa. Entonces, dependiendo de cómo se comporte, ¿cierto? Cómo se den las cosas más macro en términos de crecimiento, especialmente en Estados Unidos, va a ir dependiendo de cómo se vaya comportando el dólar. O sea, básicamente podríamos ver un dólar, si uno le cree más a la teoría, debería haber un debilitamiento tranquilo también, o sea, debería ir bajando, pero no, sin mucha presión. Y al mismo tiempo, si uno más apuesta por la tesis de que va a haber una crisis y va a haber una recesión de tomo y lomo, debería haber una volatilidad excesiva en el dólar de acá en los próximos 6 meses para luego caer con fuerza en los próximos 6 meses, o sea, pensando en 12 meses. ¿Ya? En términos de renta variable,
obviamente los activos con todas las políticas que se están haciendo, las más favorecidas son las tecnológicas y las industriales. ¿Ya? O sea, acá lo que se está favoreciendo es el mercado industrial de Estados Unidos y el mercado de la small cap de Estados Unidos. Ahora el tema es que si la agarra una recesión, sean tecnológicas o no tecnológicas, o industrial o no industriales, y que le favorezca todas estas cosas, primero va a haber una presión y luego justamente va a haber donde deberían estas empresas agarrar mayor vuelo que el resto de las empresas. ¿Ya? Entonces hoy día es importante ser selectivo si es que uno justamente está en ese mercado y obviamente si uno no está, lo mejor es no estar, pero obviamente si uno está obligado a estar o ya está, es mejor ser selectivo. Y mercados emergentes hay que estar muy atentos porque justamente el dólar, que es desafío, como lo decía Sergio, para cuando el dólar está muy fuerte, le pega mucho a los mercados emergentes, como en algunos de los outputs, sea una recesión suave, o sea, una recesión fuerte, el fin último es un dólar débil, en algún minuto justamente los mercados emergentes van a tener ese dólar más débil y generalmente se genera un cambio de flujos desde desarrollados a emergentes con ese dólar más débil y que finalmente termina impulsando. Entonces, si bien son mercados que en estos entornos tienen mucha volatilidad, o sea, suben fuerte, bajan fuerte, en algún minuto, sea tanto de mediano como más, un poquito más de largo plazo, tienen muchas mejores perspectivas que los mercados desarrollados, particularmente China, particularmente Chile y también Brasil, por ejemplo. ¿Ya? Y algo que nos importa mucho, que es la relación petróleo y cobre. Petróleo porque nosotros compramos petróleo acá a Chile y cobre porque mandamos para afuera y siempre nuestra balanza va a ser una combinación, no solamente de estos dos factores, pero fuerte de entre esas dos. Hoy día todo lo que se puede estar generando es más pesado para el petróleo, ¿cierto? O sea, podría haber, porque al mismo tiempo Donald Trump ya lo ha dicho como 100 veces, y eso sí que ya sí me lo creo más, que quiere un petróleo mucho más bajo para justamente tener una inflación mucho más controlada, está generando y bombeando mucho petróleo desde Estados Unidos y al mismo tiempo negociando con los países saudí y los de la OPEP para que también sigan aumentando la producción de petróleo. Un petróleo bajo 60 es bueno, y al mismo tiempo si hay una recesión debería golpearse más. Y el cobre, como está con un déficit, si bien le va a golpear, por supuesto, una recesión, también estructuralmente al estar en déficit de producción, para el mediano o largo plazo tiene un colchón un poquito más alto. Le va a pegar al principio, obviamente, pero va a tener un colchón más alto. Entonces eso es muy bueno para el peso chileno, porque le va a generar un flujo positivo de dólares al mercado interno en términos de balanza. ¿Ya? Así que eso un poco son los escenarios que podríamos esperar para las diferentes clases de activos, y obviamente si bien se ve un periodo volátil, justamente en estos periodos volátiles siempre va a ser bueno ir colocándose, haciendo una símil a la tabla que mostramos en estas grandes caídas que van en línea. Después, justamente, si uno tiene horizontes más de 3, 4, 5 años, son buenos periodos de entrada porque justamente generan buenos réditos. ¿Ya? Ahí alguna vez hice un pequeño simulación de bueno, si cae este 15, 20% y empiezo a comprar en un año, ni siquiera meto toda mi plata ahora, automáticamente uno va acumulando estos activos con mucha volatilidad y va a tener muy buenos precios de entrada que finalmente va captando en el largo plazo con poca volatilidad estos precios más atractivos. Y por el lado de la renta fija, el entorno donde estamos parados es que justamente todavía estamos en tasas altas, tanto en Chile como en Estados Unidos, y eso también genera que una cartera mucho más balanceada sea una rica combinación versus antes, no sé, cuando estábamos a tasa cero era un poco forzado a estar en renta variable, hoy día tener esa combinación natural también es muy positivo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, Fernando, bueno, entramos ya en la etapa de conversatorio y conclusiones. Yo creo que algo que nos ha caracterizado en el último tiempo es que nos hemos ido alejando del mercado norteamericano. Hemos aprovechado la renta fija. Nosotros ya hace un buen tiempo nos aprovechamos de toda la alza de la renta fija. Básicamente nuestra opinión, visión en su minuto era hay harto por capturar de la renta fija cuando comenzaron las bajas de tasa en Chile. Fue un proceso que ya ha durado un buen tiempo, ya un par de años ya el proceso de baja de tasa y de poder capturar esos buenos retornos. Y por lo tanto, en esa relación riesgo-retorno, no nos hacía mucho sentido el asumir ese gran riesgo de estar
más expuestos a Estados Unidos y por lo tanto tener carteras más balanceadas y más enfocadas en muy buenos retornos en la renta fija. Eso a grandes rasgos. Bajo esa premisa y con todo lo que ha pasado en el último tiempo, mantenemos una opinión más o menos similar. Yo creo que no cambia mucho en el hoy esa opinión, en que todavía podemos seguir capturando buenos retornos por parte de la renta fija y con todo lo que está pasando en Estados Unidos, seguir alejados porque todavía puede quedar harto rock and roll en el corto plazo relacionado a Estados Unidos. Claro. Sí, hoy día lo bueno es que las tasas favorecen el no, o sea, el costo de oportunidad todavía es alto. No te ves forzado a saltar de la borda porque está ya tasa del 1%. Entonces, eso es muy positivo. Y acá en Chile también tenemos todavía tasas muy altas, especialmente, a diferencia de Estados Unidos, todo el segmento que es desde el crédito alto, medio a medio, todavía está muy castigado. A diferencia que en Estados Unidos ya no está castigado. Entonces ahí hay mucha riqueza de retornos que perfectamente compiten derechamente contra los mejores años o periodos del S&P. O sea, para ponerlo en referencia y ahí haciendo una asociación a una de las preguntas. Si el S&P ha rentado entre un 10 y un 12% en los últimos 5 años, bueno, estos fondos prestando a 2 3 años también van a rentar un 10 o un 11%. Entonces, eh, cuando tengo esa pelea es difícil saltar porque sí a un activo más volátil y riesgoso. Pero obviamente en este entorno también se empiezan a presentar oportunidades en mercados que quizás estaban muy debilitados por, ¿cómo le dicen? Los animal spirits que habían antes, que me gusta utilizar esas palabras gringas, que finalmente toda esta retórica de que Estados Unidos va a crecer siempre, la inteligencia artificial, que puede ser, no va con ello, yo creo que también va para allá, pero que finalmente nunca va a caer, nunca va a haber una recesión, nunca las valorizaciones se pueden sostener, y que todo eso mermó también al crecimiento del resto. Todos los flujos se fueron a Estados Unidos por 2, 3 años, y dejó muy en tras bambalinas a otros actores que tienen tasas de crecimiento igual o mayores a Estados Unidos muchas veces y tenían valorizaciones mucho más bajas. Entonces, todo este entorno donde se remueven las piezas, si bien es para seguir cargado a la parte más fija, creo que también es interesante ver otros nichos que hoy día quizás están uno más alejados o en general no les gustaba. Un China, un India, un Brasil. Brasil, con todos los males y buenos, no está ni prácticamente ni metido en esta cuestión de la guerra comercial. O sea, no le afectan. Le afecta porque si hay una recesión global, obviamente hacer productor, claro, consume menos el mundo, pero no está metida en el choque de cambios de reglas del juego. O sea, nadie está cambiando las reglas del juego tampoco a Chile. Entonces hoy día nuestra bolsa, la bolsa brasilera, estamos quizás mejores posicionados, no para hoy día, que de acá vaya a correr un rally, pero sí pensando en el mediano plazo. Que eso antes uno decía, bueno, ¿y cuándo va a haber ese momentum de cambio? Hoy día quizás ese momentum de cambio está empezando a gestarse cuando ya se empieza a resolver esto, que es el cambio de ciclo. Después de haber vivido 2, 3, 4 años de Estados Unidos versus el mundo, puede ser que hoy día sea algunas empresas de Estados Unidos, porque van a liderar el crecimiento, como Nvidia, Google, Microsoft, etcétera, que son las tecnológicas que van a llevar la inteligencia artificial, pero el resto del mundo también va a tener algo que dar en relación al restante de empresas norteamericanas. Sí. Oye, y bueno, algo que nosotros somos defensores es que esto no se trata de hoy día un mercado sí, hoy día otro mercado no, y cambiarse radicalmente blanco-negro del cielo a la tierra. Esto se trata de uno ir distribuyendo porcentaje a carteras que uno va configurando, es parte de nuestra visión, de lo que nosotros le entregamos a nuestros clientes, y por lo tanto, precisamente en función de lo que tú decías, hoy día quizás precisamente esta corrección, y esperemos, quizás, probablemente, caiga un poco más el mercado norteamericano, sirva para ir armando posiciones de largo plazo que puedan ser atractivas. Y eso es algo que hacemos constantemente, que nos vamos moviendo en función de lo que creemos, por supuesto, la visión que nosotros tenemos y en esa mirada se van haciendo los cambios paulatinos. Por lo mismo, estos mercados que quizás estaban más castigados pueden verse atractivos en el momento actual, a pesar de que podríamos seguir viviendo hartas turbulencias, harta volatilidad en el corto plazo. Y ahí hacen una buena pregunta, Noelia, que
que está hoy día en boga de todos de los titulares. Hoy día en la tarde el diario financiero, IPSA supera los 8.000 puntos en un rally impresionante este año. ¿Le queda espacio al IPSA? Esa te la tiro así, pero con todo. ¿Le queda espacio al IPSA? ¿Qué es lo que...? Yo tengo una Mira, sí, opinión al es respecto, difícil pero... porque cuando hay tanto momentum, al final, para el otro lado, se puede empezar a salir de... O sea, puede haber un sobreoptimismo en Chile. Yo creo que ya llegó a puerto. O sea, puede ser 8.200, 300, no sé. Uh-huh. Pero Bueno, no creo porque quizás, ya estamos en valorizaciones mucho más altas que nuestros competidores. Parten sí, por ahí. quizás ahora ya no depende tanto, o sea, ahora se ajustó el exceso de castigo. O sea, ya Chile estaba muy barato y ya se ajustó esas ofertas que había. Eso ya prácticamente yo diría que queda muy poco. El tema entonces ahora, el valor adicional, la evolución futura del IPSA va a depender más si la empresa le sigue yendo bien y esos mejores resultados se materializan en una mayor valorización de la bolsa chilena. Y que también tiene mucho que ver con lo que pasa en el mundo, etcétera. Entonces, pero claro, esas ofertas que vimos post estallido social, post pandemia, que fueron niveles de baratijas extraordinarias, ya claramente queda muy poco de eso y va a depender mucho más de cómo viene ahora el ciclo económico de cara al futuro, si es que las empresas van a poder capturar mejoras que eventualmente les impacten. Entonces, quizás basado en lo mismo que hablábamos un ratito atrás, eh, ya es hora quizás de ir siendo más cauto y quizás eh, quedarse solamente con las vacas lecheras, las muy buenas compras que se hicieron en el pasado e ir soltando quizás algunas empresas que ya les queda menor espacio. Eso igual de todas formas siempre lo conversamos en extenso con Tomás Casanera, cada cierto tiempo lo traemos como invitado para hablar de empresas más específicas, pero como un todo, que eso sí nosotros damos esa opinión, como IPSA, como mercado local, ya puede ser un poquito más, estar en precios más justos. Exacto. Sí, si uno lo mira también en términos que el famoso PU Forward que uno decía hoy estaba votado a 7, 8 veces, hasta 6 veces estuvo, hoy día está llegando a 13, 12, que ya es más normal para un Chile. Claro. Si bien es 14 el normal, pero ya está mucho más cerca, entendiendo que todos tus competidores, estilo Brasil, México, etcétera, están en 7 hoy día. Entonces ahí un poco la línea de, oye, tenéis un Brasil en 7 8, tenéis un Corea del Sur en 7, tenéis un China en 10, tenéis un México en 10, y un Chile ya en 14, un poco si bien puede servir y todavía que darle espacio, más que nada por la reforma de pensiones, que es mucho flujo que va a seguir entrando, eh, hay que empezar a tener cuidado, o sea, al diversificar realmente el ejercicio. Sí, y otra pregunta que hizo Rubén, y ya vamos finalizando, cualquiera que haga alguna pregunta ahí la alcanzaríamos a contestar, pero lo que dice Rubén es si vamos a una inversión más pasiva o si hacemos una acción más, una inversión más activa buscando acciones. Nosotros en general somos de la idea de que es muy difícil seleccionar acciones. Nosotros no nos sentimos capacitados como para poder hacerlo, porque tendríamos que analizar cientos de acciones y la verdad que es muy difícil encontrar las empresas que puedan ser las ganadoras, así que en general nosotros nuestra opinión siempre es ir por el mercado. Y por lo tanto, cuando nos referimos de eventualmente aprovechar esta corrección de la bolsa norteamericana, está más orientada a invertir en el mercado en su conjunto, la bolsa en su conjunto, a lo más en algún sector en particular que creamos nos pueda gustar. Hace harto tiempo se habla mucho de las acciones de semiconductores, hay un fondo en Chile que le ha ido muy bien, de unos amigos que hablan del mundo de los semiconductores, que también es interesante por la tesis de inversión que hay atrás y uno podría eventualmente poner una ficha en algo así, pero siempre en esta lógica de asignación de activos, de elegir
ciertos instrumentos, esas pequeñas apuestas son parte muy ínfima, muy menor de una cartera diversificada, pero siempre nosotros hablamos más bien de inversión pasiva en índices o en fondos que representen un mercado o un sector en el cual nosotros creamos. Sí, tal cual. Ahí nosotros, más que el activo, es la combinación de instrumentos. Eso finalmente muchas veces uno como inversionista, quizá en el banco, ahorrador, cuando uno está en el banco, no recibe ese servicio. Te pasan un fondo, dos fondos y ya está. Lo que uno busca es, bueno, ¿cuánto tengo en acciones norteamericanas? Bueno, ¿cuánto tengo en depósito a plazo? Bueno, ¿cuánto tengo en bonos bancarios de Chile? Bueno, ¿cuánto tengo en acciones LATAM? ¿Cuánto tengo en real estate? ¿Cuánto voy a tener en commodities? ¿Cuánto voy a tener en bonos de deuda privada en Estados Unidos? De deuda privada en el local. Bueno, y ya cuando sé cuánto combinar, que ahí hay modelos que nosotros tenemos para justamente hacer eso, es, bueno, ¿qué fondo me sirve para poder exponerme a todas estas cosas? Entonces, ahí está la estructura y la eficiencia de la inversión pasiva, que finalmente es mediante índices, mediante fondos índices, replicar los fondos más vanilla y también los más simples. O sea, ¿para qué voy a ir a comprar un fondo súper sofisticado que me cobra un 4% en el banco para replicar el S&P? Voy a comprar el fondo del S&P, finalmente es mucho más fácil. Pero sí, yo puedo comprar fondos que tienen una estructura y una estrategia de inversión mucho más especial, por ejemplo, deuda, high yield chilena y LATAM, que ahí hay pocos actores, muy especializados en nichos, muy especializados en crédito, que tienen que ser empresas de muy buena calidad que gestionan. Y ahí obviamente uno va a ese tipo de empresas que de hecho existen índices de referencia para invertir ahí. Entonces ahí es una combinación de los dos mundos, de la gestión activa y la gestión pasiva de fondos, para justamente exponernos a estas clases de activos. Totalmente. Y bueno, para armar esas carteras más sofisticadas que históricamente han estado solamente disponibles para grandes patrimonios. Nosotros hoy día en Patrimon las acercamos a la gente que tenga eventualmente inversiones menores. Altos patrimonios nos referimos muchas veces a varios cientos de millones o incluso cientos de millones, incluso millones de dólares. Y por lo tanto nosotros hemos acercado ese tipo de estrategias más sofisticadas a personas que han logrado ahorros y que quieren un servicio personalizado y además distinguido por tener esta posibilidad de acceder a un amplio abanico de posibilidades, porque nosotros, como siempre lo decimos, somos independientes, tenemos fondos de todas las AGF, de todo el mercado, tratamos de elegir las mejores alternativas, por eso el que quiera que agende una reunión de diagnóstico gratuita y ahí por supuesto lo podemos atender para que se sume a los más de 1000 clientes que tenemos hoy en día y que nos acompañan y que por supuesto para ellos también hacemos muchas charlas especiales. Esta presentación la hacemos todos los meses y con todo el detalle de los fondos que nosotros sugerimos, etcétera. Así que gracias Fernando, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, estaremos prontamente haciendo más videos de este estilo, varios webinars que habíamos dejado de hacer, abiertos a todo el público y volveremos a hablar en esta coyuntura que también está tan interesante, tan atractiva y que llama tanto la atención por todos los cambios que estamos observando en los mercados. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, 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 que chao. estén muy bien.